Saludos y bendiciones a todos. Hoy con ustedes, su hermano y amigo el pastor Leonardo Bailey, quien estoy acompañado junto al pastor José Olivares. Dios te bendiga, José, bienvenido. Amén, pastor, bendiciones y bendiciones a todos los que están en sintonía de esta programación. Hoy vamos a continuar aquí con Perspectiva Cristiana sobre el tema que iniciamos la semana pasada, un tema que a veces puede ser algo controversial, pero que es necesario tratar. Nos referimos al matrimonio, al divorcio y al recasamiento. Nos referimos específicamente a eso. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que es el matrimonio en sí, de la primera institución establecida con Dios, cómo realmente nosotros, a pesar de cometer el error de siempre ver, cuando hablamos de matrimonio siempre vemos a dos, pero Dios ve uno. Entonces en ocasiones no vemos como Dios ve. Hablamos sobre la permanencia del matrimonio y establecimos la semana pasada que el matrimonio es hasta que uno de los dos cónyuges mueran. Bíblicamente es así. Bíblicamente es hasta que uno de los dos cónyuges mueran. Yo no sé, pero cuando Jesucristo habló sobre la realidad del matrimonio, los discípulos dijeron que Señor, si esto es así, no conviene casarse. ¿Tú lo has leído? Así es, y fue algo que cuando Jesús habló acerca de esta institución que usted pues bien ha mencionado, la primera institución que Dios dejó, el matrimonio, para ellos esto no fue fácil de digerir, y por tal razón entonces ellos dicen mejor no conviene casarse. Pero cuando se establece esa institución, pastor, también Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo. Quizás ellos lo vieron desde una manera en que no podían lograr soportar eso, pero para Dios el matrimonio era algo bueno. Para darle contexto, los fariseos van donde Jesús y le hacen una pregunta. Le preguntan que si era lícito al hombre repudiar a su mujer. El Señor Jesús los dirige al principio. Le dice, no sabéis o no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los creó. Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ya no serán más dos, sino que serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino que son una sola carne. Por tanto, dijo Jesús, lo que Dios juntó, que el hombre no lo separe. Pero ellos entonces le insistieron y dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcios? Jesucristo le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés mandó o Moisés ordenó repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así, dijo Jesucristo. Y luego dice, y yo os digo, o sea, yo que soy superior a Moisés, yo que soy más que la ley, dice, que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Cuando sus discípulos escuchan eso, en el versículo 10 de Mateo 19, los discípulos dicen, si es así la condición del hombre, no conviene casarse, dijeron. No conviene. A mí me gusta, pastor, cuando usted lee que Jesús dos veces los lleva a ellos al principio. Jesús dos veces los lleva a ellos al principio y no lo lleva a lo de Moisés. Entonces vemos entonces en este momento también que todavía esa dureza permanece en el corazón de ellos, porque trataron de ignorar lo que ya estaba establecido desde el principio, establecido por Dios. Y dijo, Moisés os mandó, Moisés, no Dios. Exacto. Fue Moisés el que les permitió a ustedes repudiar, pero al principio, y luego lo lleva ahí, al principio no fue así, pero luego para no dejar duda dice, pero yo digo, para que no me hablen más de Moisés, para que nadie vuelva a mencionar a Moisés, yo digo. Y entonces dice que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y bueno, la semana pasada estuvimos nosotros explicando que fornicación no es adulterio necesariamente, y estuvimos dándole una explicación a qué es eso. El que entiende los verbos que está utilizando el escritor sagrado aquí, aunque mucha gente se va al original griego para tratar de torcer esta parte de las escrituras. Se van al original griego y lo cambian por
por pecados sexuales, por impureza sexual, por una cantidad de cosas. Pero la traducción nuestra es bastante clara. Dice, salvo que sea por causa de fornicación y se casa con otra. Dice, si se casa con otra, mire lo que dice. No dice que fornica, dice adultera. ¿Por qué? Porque ella estaba casado y hoy se casa con otra. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, no quiero ahondar tanto en eso hoy porque hoy queremos entrar en la parte del divorcio. Ya hemos hablado bastante de lo que es el matrimonio. Ahora bien, ¿sabías tú, y saben ustedes, y cuando yo lo digo con temblor, pero ¿sabías tú que no hay un problema realmente en que una persona quiera divorciarse? El problema que tiene la gente con Dios no es el que se separa o el que se divorcia per se. No, ese no es el problema. El problema se presenta cuando va y se recasa. Porque si una persona se divorció de su cónyuge y se mantuvo así pues durante todo el desarrollo de su vida, pues Dios no tiene un problema con esa persona necesariamente. Esa persona ni fornica, ni adultera, ni tiene ningún problema. Es un punto interesante, pastor, porque quizás la persona a veces piensa que si se divorcia está en un problema con Dios. No, la persona que se divorcia, quizás hay un problema que se cree dentro del círculo familiar, pues porque puede haber un problema que afecte a hijos y puede ser que haya una afectación sentimental de él o del cónyuge. Pero con Dios, si esa persona se divorció por los motivos que sean, si esa persona se queda soltera, no tiene un problema con Dios. No hay. Según que la Biblia, porque la Biblia dice que el que se divorcia, que se quede solo. Sí, ahí es donde tenemos que ir. Ese es un punto bíblico, o sea, que quiere decir que si una persona se divorció y se quedó solo, no está mal delante de Dios. No, el problema no es porque nosotros siempre recomendamos más que el divorcio cuando, por ejemplo, peligra la vida del cónyuge, cuando peligra la vida, que casi siempre es la vida de la mujer. Nosotros siempre recomendamos una separación. Tú no vas a estar con un hombre que te está golpeando y que está realmente arriesgando tu integridad física y tu propia vida. Entonces, la separación bíblica es posible. Sí. Y eso lo vemos en el consejo, cuando Pablo da el consejo que dice a los que están unidos en matrimonio, dice Pablo, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Pero luego dice, y si se separa, y le abre una puerta allí, si se separa, dice, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, dice. Ahí está. Dice, si te separas, dice, quédate sin casar. ¿Y qué es lo que nosotros estamos sosteniendo aquí? Porque al final, en el divorcio, hay separación. El problema es que el hombre o las personas han querido llevar eso a más allá y lo han querido llevar a la ruptura total del matrimonio. Y yo creo que por ahí es donde está el problema. Sí, y en ese caso, pastor, porque la persona se llega a la ruptura total, o sea, al divorcio ya, que legalmente se divorcia la persona, y todavía Dios puede hacer algo entonces ahí, porque puede ser que pase el tiempo y esa misma pareja entonces algunas parejas Dios ha ocurrido, sí, hay casos, ¿no? Sí. Entonces, en ese caso la persona no falla. No, nunca, porque delante de Dios siempre estuvieron casados. Siempre estuvieron casados. Lo que pasa es que la ruptura solo se da en el juzgado humano, pero no en el divino. Amén. O sea, cuando tú vas a ver una persona que se ha casado y se ha divorciado 10 veces, vamos a poner, no vamos a exagerar tanto, vamos a poner 5 veces, una persona que se ha casado y se ha separado 5 veces. Delante de Dios, la pregunta es, ¿quién es el verdadero esposo de esa mujer? ¿Quién es el esposo? Siendo que ella se ha casado y se ha separado 5 veces. La respuesta es sencilla, el primero. Si el primero vive, porque lo que pasa es que lo que anula el matrimonio, repetimos nosotros otra vez, que lo anula es la muerte. Lo que anula el matrimonio es la muerte. Entonces, si el primero vive, el primero, aunque ella esté por el quinto ya, el primero es el que vale delante de Dios. Bueno, es que la palabra es dura y usted cuando ha hablado y hemos tocado este tema,
en ese punto usted ha dicho, o sea, tú te puedes divorciar y te casas con el que tú quieres. O sea, no es que se está promoviendo un divorcio, sino voy al punto de que lo que usted ha sostenido siempre, o sea, usted puede divorciarse y casarse con el que le dé la gana las veces que usted quiera. Eso usted lo puede hacer en la tierra, pero usted ha dicho, ¿y quién te divorcia en el cielo? O sea, en ese caso sería que Dios te ve es con el primero o con la primera. Yo creo que el ejemplo más claro de eso está, ¿sabes dónde está ese ejemplo? Con Jacob y Lea. Jacob se enamora de Raquel. Jacob se enamora de Raquel, va donde el padre y le dice que él está dispuesto a casarse con la hija. El padre dice, bueno, tú me tienes que servir 7 años por ella. Okay. Jacob sirve los 7 años y el padre le entrega a Lea. Jacob no sabe que no es Raquel. Y entonces, ¿qué hace Jacob? Jacob se une a Lea como su mujer, como su esposa, porque la semana pasada establecimos aquí que lo que le da, yo diría, consistencia al matrimonio, cumplimiento al matrimonio es la unión sexual. Así es. ¿Okay? Porque hay gente que se casan por conveniencia, pero nunca se vieron. Eso no es matrimonio. Eso no es matrimonio. Bien. Cuando Jacob se da cuenta, Jacob dice, oye, esto no es. Toma a Lea y se le da, papá, espérate, esto no es así. Así es. Lo que pasa es que en este lugar se da la primera, pero si la quiere ella, trabaja 7 años más. Jacob trabaja y 7 años más por la que él amaba, porque Jacob no amaba a Lea, Jacob amaba a Raquel. Pero la que le tocó primero fue Lea. Ahora te pregunto yo, en el linaje de Jesucristo, ¿quién está, Lea o Raquel? Está Lea, Raquel no está, porque Raquel fue la segunda. Raquel llegó de segunda. Son los hijos de Lea, no de Raquel, los que están en el linaje. Y ahí es donde uno puede ver la seriedad de Dios, cómo Dios es serio. Con el primero. ¿Ah? Con el primero. Con el que es primero. Tú puedes ver esa seriedad con lo que son. Aunque él se sintió engañado, pastor, interesante. Fue engañado. Fue engañado, también peca de inocente, ¿no? O sea, ahí pueden haber argumentos que la mujer utilizaba ropa y todo, pero, o sea, tú vas a consumir algo que tú ves. Tú no vas a consumir algo. Cuando se unió a su mujer, el matrimonio se consumó. En el momento que se consumió, que él consumado es porque tiene relaciones sexuales con ella. Se consumó. Punto. Él no puede echar para atrás, no. Aunque él se sienta engañado. O sea, ya hasta el mismo padre, la tradición lo veía, te tiene que quedar con ella. Y al final se quedó porque tú tienes su descendencia. Él tuvo que ir con Lea, pero en el linaje de Jesucristo, la descendencia que le llamamos la descendencia real, están los descendientes de Lea, no los de Raquel, dentro del linaje de Jesucristo. Que es serio, pues, desde el primer momento. Es el primer matrimonio. El primer matrimonio para Dios es el que vale. Doctor, pero esto es un problema no de ahora, es un problema de toda la vida, antiguo, de toda la vida. Y es un problema, y son problemas que usted y yo y algún pastor en algún momento va a tener que enfrentar. Pero este es un problema que se ha, yo diría que dimensionado más, en el sentido de que durante los tiempos bíblicos y hasta más, hasta, ¿qué te digo yo?, los años 60 o 70, eran los hombres los que promovían el divorcio y los que lo establecían. O sea, aquí no están preguntando qué pasa si una mujer se quiere divorciar, sino que si el hombre le podía dar carta de divorcio a la mujer, era el hombre. Hoy en día los divorcios vienen en ambas direcciones. La mujer se ha preparado, la mujer ha luchado, tiene derecho a una cantidad de cosas. Entonces, cuando no hay fe y sujeción a la palabra, porque mucha gente cree pero no se sujeta a la palabra. Cuando hay fe y sujeción a la palabra, la persona entiende eso de sujetarse al marido, entiende que el matrimonio hasta, pero cuando no hay ese corazón, yo diría que manso para sujetarte a lo que Dios dice. Entonces la gente dice, yo no tengo por qué vivir esto, yo no, y entonces uno comienza a, como dijimos nosotros la semana pasada, humanizar a Dios, tratar de que Dios sea humano. Yo no creo que Dios piense así o que Dios quiera esto para mí. Yo creo que Dios quiere lo mejor y yo no creo que si yo me divorcio Dios va a decir nada y cosas como esas, en donde uno entra dentro de sus propios argumentos para justificar una falta bíblica. ¿Ok? Porque no es tanto el divorcio, pero el recasamiento es una falta bíblica. Yo creo que nadie podría estar en desacuerdo
de que en algún momento, pues, porque usted bien lo dijo, o sea, tu vida está en peligro, estás corriendo peligro. En este caso más se ve de la mujer, pues, que está siendo maltratada y todo lo demás. Creo que la separación es la lógica, te indica, tienes que separarte porque mañana te va a matar. Es ilógico que muera. El problema no es que ese consejo, yo lo veo más es cuando desde un púlpito o alguien quiera dar un consejo, decir, Dios tiene algo mejor para ti. O sea, Dios nunca ha querido que tú estés en esa condición, que seas maltratada y todo lo demás, pero decir, ya Dios tiene algo mejor para ti, ahí cambia la cosa, porque es decir, cuando te divorcias, entonces tú puedes optar por casarte nuevamente, y ahí está el detalle, como usted decía. Bueno, es que parte del problema que nosotros estamos enfrentando hoy tiene que ver con la gran cantidad de, yo no sé cómo llamarles, de falsos maestros, de falsos profetas, de pseudo predicadores, de gente que a veces tienen gracia de Dios o tienen unción. Hay gente que tiene gracia, que tiene unción, pero no tiene conocimiento, no tiene doctrina bíblica. Y gente que habla en internet y la gente lo escucha, la gente dice, oh, si este pastor o esta pastora, si este ministro se separó y se divorció y le va bien y Dios le está respaldando, tiene que ser que está bien. Si él lo hizo o si ella lo hizo, yo lo puedo hacer también. Es un grave error. Es un grave error porque nuestra norma de fe no es la vida de nadie. O sea, a mí lo que me debe dirigir como cristiano es la palabra de Dios. No es lo que haga ningún apóstol, ningún profeta, ningún pastor, ninguna pastora, ni nadie. Pero mucha gente, dice la Biblia que para este tiempo va a haber comezón de oír, con ese ánimo de escuchar y en internet cosas muy buenas, cosas preciosas que son de Dios, pero también hay mucha basura, hay mucha falsa doctrina, hay mucha confusión en internet. Aquí hay un punto interesante porque usted lo dijo, cuando Jesús los refiere a ellos, los refiere 2 veces al principio y ellos entonces se van a lo humano, a lo terrenal. Ellos se alejaban, mira, Jesús lo llevaba al principio y ellos se alejaban del principio y lo volvían a llevar a Moisés. Ajá. Y entonces eso es interesante porque el ser humano así pues se vuelca a lo que le conviene en este caso, como en el caso de Moisés, pero bien usted lo ha dicho, o sea, la palabra es clara, la palabra establece que el que se divorcia pues que se quede solo, o sea, no hay una permisividad, no hay un permiso divino para que usted vuelva a hacerlo, sin embargo sí hay pues humanamente quien enseñe, pastor, un permiso de volver a casarse o recasarse, en este caso es el término correcto, que no es bíblico, Bueno, lo que pasa es que un grupo de personas, cuando Jesús le habló, dijeron, dura palabra es esta, esto no es fácil. O sea, la palabra de Dios no es lo que uno quiere, no es lo que a mí me gustaría. A mucha gente le gustaría o nos gustaría el día que yo me levante y yo veo que mi esposa o si es una dama o mi esposo tiene algo que no me gusta, hasta ahí llegamos. No. Dios no es juego. Y el matrimonio es una institución tan sólida, tan importante y yo voy a utilizar este término, tan espiritual para Dios, que la relación entre Jesucristo y la iglesia, Dios lo compara con el matrimonio. Cuando alguien quiere saber de matrimonio, solamente tiene que ver la relación que hay entre la iglesia y su Señor Jesucristo, o nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos entenderlo. Y te pregunto yo, ¿quién es más fiel o infiel? ¿Quién es más infiel que la iglesia? ¿Cuántas veces la iglesia le es infiel? ¿Cuántas veces la iglesia se ha portado mal con el Señor Jesucristo? Y alguna vez a el Señor Jesucristo se le ocurrió decir que no quiere saber de ella, que se va a alejar o que se va a buscar a otra. Así es. Él dijo, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Ahí es donde nosotros, la seriedad de la relación entre Jesucristo y la iglesia debe ser la seriedad de la relación entre un hombre y una mujer. Tienen que estar determinados a ellos poder seguir a pesar de los inconvenientes que presente la vida, porque todo matrimonio va a enfrentar diferentes tempestades. Los matrimonios van a enfrentar crisis. La miel a veces se convierte en hiel y nosotros necesitamos tener la capacidad
para ir a Dios cuando ya no hay alegría en el matrimonio, cuando no hay gozo, cuando no hay entusiasmo, cuando se acabó el vino. Ir a Dios para que el Señor pueda hacer un vino nuevo, para que pueda ser el mejor de los vinos. Yo veo que tanto Jesús como en la vida del apóstol Pablo le cerraron la puerta al recasamiento, pastor, y no se habló más de eso porque ya quedó establecido, pues se le cerró la puerta. Sin embargo, pues los tiempos han seguido avanzando y parte de eso es la misma iglesia que ha tenido culpable en términos generales de algunos, o sea, no todos, que han estado promoviendo pues esta parte del recasamiento. Yo entiendo muy bien que a veces nosotros los pastores entendemos los problemas de la gente humanamente hablando. O sea, hay veces que una hermana viene y está casada con un monstruo. Entonces, uno humanamente hay veces que tú sientes en tu corazón o te identificas con el creyente, pero eso no anula la realidad del matrimonio. Eso no anula que el monstruo ese esté casado con ella. Entonces, muchas veces nosotros, para no hacer sentir mal a la gente, porque hay una gran cantidad de personas con condiciones como esta, uno para no incomodar, uno prefiere, pero es que nosotros todos necesitamos entender algo. Ningún pastor es más que Dios, ni es más que la palabra. Ningún pastor, ninguna pastora, ningún apóstol, nosotros no somos más que la palabra. Y nosotros no somos quienes podemos dar visto bueno a divorcios. Sí, tú lo puedes hacer, tú no lo puedes hacer. No, nosotros tenemos la palabra de Dios y es la palabra de Dios la que a nosotros nos guía. Pastor, ¿y entonces qué debo hacer? Porque dice alguien, ya yo no amo a mi marido. Lo que pasa es que, perdóname, es que el matrimonio no depende del amor. El matrimonio es un compromiso. Nosotros lo vimos la semana pasada. El matrimonio es un compromiso legal de una unión espiritual. Sí, que la palabra encierra claramente el único estado que hasta la muerte. Es que buscamos causales de matrimonio. ¿Cuál debe ser el causal de un divorcio? Yo digo, si va a haber un causal de una separación es cuando la integridad de alguno de los dos está en juego. Cuando la vida peligra, cuando hay maltrato físico. O sea, tú no vas a mandar a una dama a vivir con un hombre que la golpea físicamente para ver si es que la mata un día. Pero la gente te presentan otros causales, que ya yo no lo amo, que yo quiero a otra persona, que no me trata bien, una cantidad de cuestiones, el deber conyugal, el aspecto sexual, que esas son cosas que uno puede discutir en otros programas, que se engordó ella, una cantidad de cosas que para Dios no vale, eso no vale. Sí. Y que muchas veces, pastor, cuando estos temas se tocan y en esta dirección, pues pisan callo o a veces hay gente que se siente porque dice, claro, como a él no le está pasando, como ellos no entienden, y este es el punto que usted acaba de decir, o sea que a veces desde esta palestra alguien entiende o quiere tratar de ser más bueno que Dios, pasar como para sensibilizarse, humanizarse y todo lo demás, y nos alejamos entonces de lo que está establecido en la palabra. Lo que ocurre es que en ocasiones yo sí entiendo, hasta me he identificado con las víctimas, yo lo entiendo muy bien, pero cuando yo voy a dar un consejo pastoral, yo no puedo contradecir la Biblia, punto. Yo no puedo ir contra la Biblia, aunque mis criterios estén alejados de eso, yo no puedo ir contra la palabra de Dios. Lo que Dios dijo, eso es lo que es, sea para nosotros duro o no. Si mañana pasado yo mismo incurriera en esa falta y yo me divorciara y yo me uniera a otra persona, bueno, yo sabría que estoy mal. Sería al menos sin engaño. Fíjese lo que el apóstol Pablo, en primera de Timoteo, él atiende esta cuestión y la atiende de una forma exquisita y la atiende de una manera que no deja lugar a dudas algunas. Pablo, a mí me encanta Pablo porque Pablo no se anda con rodeos. Pablo se va al grano. Dice Pablo:
Pero a los que están unidos en matrimonio, y yo trataré, sin ánimo de ofender a nadie, de hacer una lectura comprensiva de lo que nosotros estamos analizando aquí. Primera de Corintios 7:10. Pero los que están unidos en matrimonio, dice Pablo, atención, mando, dice Pablo, no yo. No soy yo el que está mandando esto. Dice, sino el Señor. Dice que la mujer no se separe del marido, dice. Y luego dice, y ahí abrió una puerta porque Dios no es injusto. Así es. Y si se separa, dice, entonces dice Pablo, quédese sin casar. O si no te puedes quedar sin casar porque no eres una eunuca o un eunuco, o dice, reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a la mujer. Esa es la fase 1. La fase 1 ¿para quién es? Dice Pablo, para los que están unidos en matrimonio. Versículo 10. Pero cuando tú te vas al versículo 12, luego dice Pablo, y a los demás. Entonces yo hago una pausa. El versículo 10 dice, a los que están unidos en matrimonio. El versículo 12 dice, y a los demás. Pregunto yo, ¿quiénes son los demás? Los que no están unidos en matrimonio. No están unidos en matrimonio, pero tienen una unión sexual. No están unidos en matrimonio, pero tienen una unión. Dice, y a los demás, yo digo, dice Pablo, no el Señor. Ahí cambia. Y ahí cambia. Dice, esto lo estoy ordenando yo. Este es un consejo mío, dice Pablo. Con el matrimonio dice, no, este no soy yo. Este es Dios. Luego dice, y a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Bueno, esta parte la gente lo sacó de contexto, ¿ok? Y la gente dice, la Biblia dice que si te separas, sepárate porque Dios, porque nosotros, Dios no nos llamó a servidumbre y a paz nos llamó Dios. Pero esta parte pertenece a los demás, no al matrimonio. A los que no estaban casados. O sea, sí. Cuando tú le dices, Pablo, a los que están unidos en matrimonio, luego dice, y a los demás, ¿quién serán los demás? Bueno, serán los extraterrestres. ¿Quién son los demás? Los demás son los que no están unidos en matrimonio, pero que tienen una vida marital. ¿Ok? Es decir, los que viven en concubinato, los que viven en unión libre. O sea que hoy en día, más que nunca, hay una especie de la gente se une. Antes la gente se casaba, ahora los conceptos han cambiado y la gente quiere probar antes ir al matrimonio porque dice que si cuando van al matrimonio, que si no funciona, esto no funciona así. Y que no ha resultado. Pues aquí en nuestro país, quizás otros puedan utilizar otros términos, pero aquí la persona que no está casada, pero viven juntos, están unidos, ¿no? Y el concepto pues es ese, de que mejor hago la prueba, no me caso, mi prueba sería me uno para ver si funciona, fornico, peco, para ver si funciona y después veremos, pero se han ido viendo y nunca llegan a lo correcto delante de Dios. Bueno, entonces el aspecto es este. El divorcio per se no es un problema realmente. Ese no es un problema. Si una persona realmente siente que no puede vivir con otra y la persona se quiere separar, ese es su libre albedrío y el derecho que la persona tiene de querer vivir o no con la otra persona. Pero, dice Pablo, si te separas, dice, quédese sin casar. Y si no aguantas, dice, reconcíliese con su marido. Y entonces ya en el otro programa, entonces vamos a hablar del recasamiento, que es el verdadero problema, ¿no? Que es el verdadero problema del recasamiento, porque aquí el asunto no es que me divorcié y yo estoy viviendo para el Señor y vivo santificado, no, es que me divorcié y estoy buscando otro. Y entonces, ¿cuál es el problema?
que en esa búsqueda de la felicidad, ya algunos llevan 5, 7 divorcios y buscando. Yo he visto predicadoras que se paran y dicen: tengo 4 divorcios. Y la mujer está loca, no debería estar, ni siquiera debería estar hablando sobre ese tema. Pero a veces no tienen vergüenza y no saben tener vergüenza. En el próximo programa vamos a concluir esto. Que Dios les bendiga.